empecé a pensar qué tenía que ver la genética con nuestra vida cotidiana, así que me puse a pensar en una recomendación que a veces le hago a mis alumnos, y es ir al Mercadona a hacer la compra nos puede servir perfectamente para darle un repaso a algunas de las cosas que estamos viendo en clase. Así que se me ocurrió, por el tiempo, a plantear lo que yo he llamado un curso acelerado de genética, que tiene un título un poquito más largo, que es el color del vino, pimientos picantes y otras historias de supermercado. Así que vamos allá. Antes de empezar, quiero repasar dos conceptos muy básicos de biología. El primero es el que se llama, o el que se denomina el dogma central. El dogma central de la biología dice que la información que sirve para construir la vida está en nuestros cromosomas en forma de ADN, que cuando esa información necesita ser procesada, se transcribe a ARN y posteriormente se traduce a proteínas. Las proteínas, en definitiva, intervienen en algún proceso, metabolizan alguna reacción, en definitiva, normalmente terminan dando lugar a algún efecto observable que nosotros denominamos fenotipo. Y otra cosa que quiero que refresquemos es el modo de herencia. Cada individuo, en líneas generales, porta dos juegos cromosómicos, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. De tal manera que cuando hablemos de genes, que hoy vamos a hablar un poquito de algunos tipos de genes, veremos que siempre vamos a estar hablando de dos copias. Para cada gen, en líneas generales, cada uno de nosotros poseemos dos copias. Una procedente de la madre y otra procedente del padre. Pues con esta excusa, os invito a que demos un paseo muy breve por la parte de la frutería de un supermercado y vamos a utilizar el color de las frutas y verduras para explicar dos o tres tipos muy básicos de herencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que se me ocurre es que cuando un fruto está inmaduro, es verde, ¿no? Por la acumulación fundamentalmente de clorofila, y que conforme va avanzando el proceso de madurez, ese color verde se pierde porque la clorofila se va simplemente degradando. Pero eso no ocurre en todos los frutos, ¿verdad? De hecho, los guisantes son verdes, ¿verdad? Bueno, pues, como bien digo aquí, esa función o esa coloración está dirigida por la acción de un gen. Es un gen que se llama Stay Green, o podemos denominarlo siempre verde, y es un gen que impide que la clorofila se degrade. Por tanto, el fruto permanece verde. Y a nivel molecular, ¿esto cómo funciona? Y con ello vamos a aprender el primer tipo de herencia. Pues tenemos dos copias de ese gen, que aquí está anotado con dos letras minúsculas. Pues tenemos dos copias de ese gen, la clorofila no se puede degradar, se mantiene el fruto permanece verde. ¿Qué pasa si una de esas copias, yo ahí la he anotado como I mayúscula, es funcional, es decir, cumple el cometido de degradar la clorofila? Pues el fruto, como veis, es amarillo. De la misma forma ocurre si las dos copias son I mayúscula, es decir, son dos variantes de ese gen que son capaces de degradar la clorofila y por tanto convertirla en otro pigmento, en este caso amarillo. ¿Os dais cuenta de lo que ocurre aquí? Cada vez que aparece lo que llamamos la variante alélica o el alelo, no sé si os he dicho, las copias de los genes las denominamos alelos, simplemente una terminología genética. ¿Qué pasa cuando aparece el alelo I mayúscula? Da igual lo que haya en la otra variante alélica, que siempre que aparece el alelo I mayúscula se manifiesta el color amarillo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, ¿recordáis de las clases de genética? La relación de dominancia-recesividad. Esto explica muy claramente cuándo un alelo es dominante y por qué. Solamente con que aparezca ese alelo, digamos, su fenotipo domina sobre el recesivo. Entonces este sería probablemente uno de los ejemplos más claros. Además lo he traído no por casualidad, sino porque ya sabéis que Mendel describió las bases fundamentales de la herencia utilizando como modelo de estudio los guisantes, ¿verdad? Entonces, pues lo he traído también un poco de forma simbólica y os he traído ahí, por si alguien quiere tomar nota, hace relativamente poco, en 2011, alguien se dedicó a buscar molecularmente
cada uno de los genes que había, bueno, Mendel no sabía todavía de genes, pero estudió 7 razas distintas de guisantes, con 7 rasgos distintos, y estos investigadores tratan de caracterizar molecularmente cada una de esas características. Y bueno, este gen del que yo he hablado es una de ellas. Si seguimos andando en nuestro pasillo de las frutas, las verduras y tal, pues nos vamos a encontrar también la sección de los vinos, que están relacionados con la fruta, ¿no? Porque ya sabéis que los tipos de vinos dependen en gran medida de la uva utilizada para producirlos, ¿no? Y en definitiva, el color de la uva depende de la acumulación de antocianinas. Vamos a tener uvas que tienen gran contenido de antocianinas, ¿no? Serán las primeras que vemos ahí, muy moradas. Bueno, la producción de antocianinas está regulada también por la acción de otro gen. En este caso el nombre no es tan intuitivo, es VVMIBA1. Ya no lo voy a repetir más, ¿vale? El gen de la antocianina. Entonces, cuando tenemos dos copias funcionales, yo las he anotado como V supermás, para ahorrarme toda esa anotación tan farragosa. Cuando tenemos dos copias de ese gen que produce antocianina, la fruta tendrá mucha antocianina y será muy oscura. Cuando ninguna de esas dos copias son funcionales, en este caso la he anotado simplemente como V, no se producirá antocianina y por tanto la fruta, la uva será blanca. Si una de las copias funciona y la otra no, el fruto tiene un color intermedio, rosado. ¿Veis algo raro aquí? Cuando se juntan ahora dos alelos distintos, ahora no domina uno sobre el otro, ¿verdad? Digamos que parece que colaboran. De hecho, dan lugar a un fenotipo intermedio. Pues, efectivamente, este ejemplo me sirve para explicar un tipo de herencia que es la herencia intermedia. Entonces, cuando dos alelos distintos se juntan, no siempre uno domina sobre otro. A veces se producen distintas interacciones. Esta es una de ellas. Y este yo creo que es un buen ejemplo para explicarlo. Así que la herencia intermedia está detrás de estos tipos de uva. Pero los tipos de uva y los tipos de vino tienen una cosa más interesante aún en relación a la genética. ¿Conocéis los transposones? Bárbara, espero que sí, porque veo algunos alumnos y exalumnos de biología aquí, o sea que espero que sí. Hay unos fragmentos de ADN en todos los genomas que saltan de un lugar a otro del genoma. Esto fue descrito por primera vez en los años 40 por Barbara McClintock. Al principio la tomaron por loca y estuvo bastante ninguneada por la comunidad científica durante muchos años. Mujer en los años 40 y con ideas tan revolucionarias no cuadraba mucho. Al final la historia le hizo justicia y ganó el Nobel de Medicina por este descubrimiento en el año 83. Pues efectivamente detrás de este tipo de herencia hay un transposón. Ya os digo, son fragmentos de ADN que saltan de un lugar a otro del genoma. Si ese fragmento salta en medio de un gen, lo que hace es que lo inactiva, lo rompe. Y eso es lo que ocurre aquí. Si os fijáis, no sé si aquí tengo puntero, pero si os fijáis, aquí lo que ha ocurrido es que hay una inserción de ese retrotransposón en el gen. Probablemente los humanos seleccionaríamos esas variedades tan extrañas hasta que seleccionamos las dos copias en una misma variedad y obtuvimos variedades de uva blanca. La historia es más bonita todavía porque en un momento dado de esa domesticación, el retrotransposón, que era caprichoso, en una de las copias de una variedad blanca saltó y se fue a otro sitio y dejó una copia activa y una copia inactiva, dando lugar a las variedades rosadas. Así que esta historia del vino, aparte de ser divertida, es interesante desde el punto de vista genético porque nos explica varias cosas muy interesantes. Ahí tenéis el artículo por si le queréis echar un vistazo. Este sí es un poco más antiguo, de 2007, y ahí está todo bastante bien descrito. Siguiendo nuestro paseo, y ya no me enrollo mucho más, la cosa no suele ser tan simple. Es decir, hasta ahora he puesto un gen, una función. Normalmente las cosas suelen ser tan complicadas como esto. No sé si lo veis bien. Eso es toda la ruta metabólica que hay descrita, que es más o menos general en plantas, para las distintas coloraciones de distintos frutos.
Cada una de esas flechitas es una enzima, es decir, es una proteína que media en el paso de una forma a la siguiente. Es decir, ahí hay un gen detrás de cada una de esas enzimas. Esto es lo que llamamos una interacción génica. La acción de un gen depende de lo que hayan hecho los genes anteriores. Es decir, ya no depende solo de un gen, una función. Es una especie de colaboración entre muchos genes. Más o menos, en líneas generales, os puedo decir, para orientarnos un poco, que si la ruta metabólica va por la vía de la clorofila, los frutos serán fundamentalmente verdes. Si la ruta metabólica va por la parte de los licopenos, y también os llamo la atención sobre las capsantinas, que luego las mencionaremos brevemente, el fruto será más bien rojo. Si va por la vía de los carotenos, los frutos serán anaranjados. Y si hay una acumulación de hexantinas, el fruto será de color amarillo. Y yo me voy a centrar en un caso que me gusta porque está bien estudiado y luego hay mucha variación, que es el caso de los pimientos. Habréis visto que cada vez que va uno al supermercado, cada vez hay más tipos de pimientos, ¿no? Y ya, si a alguien le gusta el picante, pues chiles y similares, pues están casi que mal, ¿no? Pues esta ruta metabólica está más o menos bien estudiada y hay tres genes que están muy bien caracterizados. El gen C1, que está en esa parte de la ruta metabólica, y el gen C2, que lo colocan aproximadamente ahí, aunque no se sabe exactamente bien lo que hace. Pero ambos cumplen la función de producir carotenos. Y luego hay otro gen, que es el gen Y. Ese media entre la formación de xantinas a capsantinas, es decir, produce frutos rojos. Como os digo, esto es una interacción génica, es una colaboración entre todos los genes. Si los tres funcionan, en principio la ruta llega hasta su final y el fruto sería rojo. Pero ¿qué pasa si alguna de las piezas del puzzle falla? Pensemos qué pasa si falla el gen Y. La ruta metabólica quedaría interrumpida aproximadamente por esta zona. Es decir, el fruto se quedaría de un color amarillento. ¿Qué otra cosa puede fallar? ¿Qué pasa si falla el gen C2? La ruta quedaría interrumpida aproximadamente por la mitad. Los frutos serían de color anaranjado. Si el gen C1 falla, no hay ni siquiera producción de pigmento. ¿Habéis visto los pimientos blancos? Pues, imaginaos cada una de esas flechitas, como os digo, es un gen. Imaginaos todas las combinaciones posibles de mutaciones. Y eso os llevará a comprender más o menos por qué hay tantísima variedad de pimientos, ¿verdad? Y yo sé que alguno estará pensando, sí, pero claro, tú has venido aquí a fuego de artificio porque te has olvidado de los pimientos verdes. Los pimientos verdes son los de toda la vida. Pues no me he olvidado. Los pimientos verdes, ¿recordáis el gen que hemos mencionado antes, el stay green? Existe un homólogo en pimiento, que aquí tiene un nombre más discreto, es CL, que es un gen que directamente impide la degradación de la clorofila y produce que el pimiento sea de color verde. Y ya para terminar, recordáis que os he dicho antes, tened en mente las capsantinas. Pues hay un grupo de sustancias asociadas en esa zona de la ruta metabólica, asociadas con el picor. Son las capsaicinas. Las capsaicinas, aparte de tener color rojizo, dan lugar al picante, a la sensación de picor. De hecho, hay una escala, ¿la conocéis? La escala de Scoville. Es la escala que me dice cómo de picante va a ser un chile, o algo picante, ¿no? Pero en general está hecha para los chiles. ¿Por qué? Fijaos lo que mide. Mide la cantidad de capsaicina. Así que, cuando veáis un chile muy rojo, acordaos de esto. Va a tener probablemente mucha capsaicina. Si os gusta el picante, a por él. Si no, con precaución. ¿De acuerdo? Y como creo que estoy en el límite, simplemente un recopilatorio. Cuando vayáis al supermercado, acordaos que lleváis la cesta cargada de genes, pero de muy diversa índole. Algunos pueden ser, como yo digo, más o menos mandones, ¿no? Acordaos de la dominancia, la recesividad, o algunos colaboran, ¿no? La herencia intermedia. Hay algunos que son incluso inquietos. No os olvidéis de los ADN saltarines, los elementos móviles, ¿de acuerdo? Y también algunos pueden ser colaborativos. Por esto que hemos hablado de que hay algunos genes que colaboran en un mismo fenotipo, las interacciones génicas. Y siento haber sido tan escueto,
otro día venimos y hablamos de otras cosas, porque me he dejado algunas cosas más en el tintero de las que quiero hablar. Así que muchas gracias al parque por haberme invitado, que estoy encantado de estar aquí, a Alex por haberme invitado en persona y a todos vosotros por haberme escuchado este ratito.